vamos a seguir metiendo en el funcionamiento del cerebro y vamos a tratar de desentrañarlo. ¿Para qué? Para poder desarrollar nosotros nuestras propias teorías, pero escuchar fundamentalmente lo que tiene para decirnos este especialista que se llama Néstor Braidot. Es uno de los más prestigiosos conferencistas y escritores en torno a la neurología, a la neurociencia, al funcionamiento del cerebro, y es el creador además de una modalidad llamada gimnasios cerebrales. ¿Se puede entrenar el cerebro? A ver qué dice Néstor. Primero y principal, los entrenamientos a nivel de ser humano son entrenamientos genéricos para todo ser humano. Luego sí se puede hacer entrenamientos específicos para determinadas funciones o profesiones, para determinadas actividades, sea un deportista o sea un profesional de X actividad, un músico o sea alguien que se dedica a las matemáticas, a la economía. Es posible entrenar el cerebro. Las funciones, todos las tenemos, más las profesiones desarrollan más las funciones relacionadas con la profesión. ¿Se entiende? Existen investigaciones, por ejemplo, sobre músicos y se detectó que los músicos tienen hipertrofia cerebral, es decir, mayor cantidad de cerebro, para decirlo en lenguaje llano, en áreas que tienen que ver con lo auditivo y sobre todo aquellas que manejan la manualidad del instrumento que él utiliza o ejecuta. O, por ejemplo, hasta en roles más generales, el estudio de los taxistas de Londres, por ejemplo, se les detectó hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales. ¿Por qué? Por su dedicación justamente a ubicar personas, llevando personas en una ciudad compleja como Londres. Dicho esto, entonces, si la profesión neuroplasticidad cerebral mediante lleva al cerebro a determinados desarrollos específicos vinculados con la profesión, es decir, a consecuencia del ejercicio de la profesión, lo que nosotros hacemos en el cerebro es decir, entrenamos el cerebro para que adquiera las capacidades más apropiadas para tales profesiones. Es decir, reemplazamos el tiempo de ejercicio profesional por entrenamiento dirigido a la mejor facilidad para ese ejercicio profesional. Hay un componente químico del cerebro, un componente automático, podemos decir, del cerebro. Dentro de esos componentes tenemos la reacción emocional. ¿Qué rol es el que juega? ¿Qué papel es el que desempeña? Y sobre todo esto, que puede interesarte y mucho. ¿Podemos controlar las emociones para tomar decisiones correctas o más lejos de un error? Lo vemos. Yo quiero decir algo. No me gusta el término controlar emociones, porque como bien sabemos, todo lo que se controla hace como una olla de presión que en algún momento explota. Yo prefiero decir liderar emociones. Todos tenemos emociones, pero justamente lo que se ha demostrado es que las emociones condicionan las decisiones. Con lo cual, en los programas de entrenamiento cerebral, lo primero que hacemos es entrenar a las personas a superar y, en todo caso, liderar las emociones. Ejemplo, todos vivimos vidas más o menos complejas, pero todos tenemos condicionamientos, aunque más no sea del estrés que nos provoca transitar por la calle, o ejercer una profesión, o tener un condicionamiento temporal o personal. Todo eso es posible entrenarse, como para tener capacidad de liderar esa emoción condicionante. En concreto, yo acostumbro utilizar una metáfora. El cerebro estresado, por cualquier circunstancia, es como un cerebro jibarizado, es decir, achicado funcionalmente. Y hasta en la realidad de todos los días, sin tener demasiado instrumento para medirlo, nos damos cuenta. ¿Cómo decide una persona estresada? Dice, ya, sí, compro, vendo, voy, vengo. Con un nivel de presión y de velocidad y de riesgo de errores muy alto. Si esa persona lidera su emoción, va a tomar decisiones con mayor cantidad de argumentos derivados de su experiencia y sus conocimientos. Hay cerebros que son superdotados. Nada nos interesa más que conocer cómo funcionan o en qué son tan brillantes. Y en este caso particular, vamos a contarte la historia de un cerebro que se relaciona con una pasión que tenemos casi todos los habitantes de este planeta, muy especialmente los argentinos, el fútbol. Y sí, de él hablamos, del cerebro de Lionel Messi y cómo funciona. El cerebro de Messi es un cerebro muy especial. El Instituto Karolinska de Estocolmo ha estudiado el cerebro de Messi.
Y él tiene ciertas características que están en papers científicos que hacen que tenga esa mayor facilidad, esa mayor posibilidad de hacer lo que hace en una cancha, que lo ha demostrado ayer, por ejemplo. También es cierto que tiene mayor riesgo de distorsión emocional, por decirlo de alguna manera. Y eso de alguna manera es algo que hay que cuidar. Por eso es lo importante, yo lo he escrito por allí, que hay que cuidar a personas de esas características que tienen esas inmensas cualidades derivadas de esa capacidad especial de hiperconcentración que tiene, pero hay que cuidarlas por el costado emocional, ¿sí? Por la sensibilidad emocional que tiene. Y por cierto, en las demás profesiones ocurre lo mismo. Yo lo que digo, y demuestro además, y esto no lo demuestro yo personalmente, no solo en todo caso, hay muchas investigaciones que hoy avalan el decir que nosotros podemos plantearnos desarrollar las capacidades por entrenamiento cerebral que querramos hacer. De hecho, si hay una cualidad importante en el cerebro humano, es el de la neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? El cerebro cambia y cambia permanentemente. Y ahí hay dos vías. Yo puedo no hacer nada y mi cerebro va a cambiar por lo que ocurra, por la deriva de lo que me ocurra, lo bueno y lo malo que me ocurra. O yo puedo decidir autodirigir mi cambio cerebral, mi neuroplasticidad. Y ese es el gran secreto, esa es la gran posibilidad del ser humano, poder decidir por sí mismo hacia dónde quiere ir desarrollando neuroplasticidad mediante su cerebro. No solamente entrenando, no solamente ejercitando, aprendiendo, es como le damos al cerebro un uso adecuado o exprimimos su potencial, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay otra idea que se aleja de la noción de exprimir. Descansar, relajarse. ¿Cuán importante es para organizar nuestras ideas y para dar una estocada final a una creación, a un invento? Esto ha pasado en la historia, ejemplos concretos. Vamos a verlo. A ver, acá hay tres razones. Este es un tema apasionante. Yo estoy trabajando en ese tema que tiene que ver mucho con lo cuántico aplicado al cerebro, pero acá hay un tema. Nosotros, hemos dicho recién, hay que aumentar la cantidad de percepción y la calidad de percepción. Es decir, percibir más cosas de lo que hay en torno para tener mayor cantidad de estimulaciones. Luego, ¿qué hay que hacer? Lo que has dicho, focalizar la atención en aquellos aspectos, temas que te interesan, o profesiones. ¿Qué es lo que hace un inventor? ¿Qué es lo que hizo Einstein? Focalizó su atención días, semanas, meses en aquello que estaba investigando. Concentró su atención, es decir, hizo multiplicidad de conexiones a raíz de lo que estaba estudiando, de su tema de investigación. Eso es lo que hicieron todos los inventores, Leonardo da Vinci, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurrió? Generó una gran cantidad de conexiones derivadas de la información alrededor del tema que estaba investigando, de esa información que estaba estudiando, practicando, experimentando, etc. Pero todavía no había inventado nada. ¿Cómo se produce el invento? ¿Cómo se produce el clic, el momento eureka? Eso se produce cuando estás en estado de intuición. Es lograr el estado intuitivo, que es un estado especial en el que tu cerebro, en tus conexiones neuronales, amplía la capacidad conectiva. Es decir, se sensibilizan más las neuronas para hacer conexiones adicionales repentinas. Por eso Einstein dice, soñé que cabalgaba en un rayo de luz y a partir de ese sueño inventé. ¿Se entiende? El estado intuitivo era un estado de relajación en el que el consciente se había ido a dormir y fue su metaconsciente, es decir, su infraestructura, su archivo, su stock de todas las memorias que había acumulado, de tanta información que había recibido, y a partir de eso generó una conexión adicional. Solo nos queda contarte algo que ha sido la pregunta de la ciencia mucho tiempo, muchos años. Ahora parece que hay respuestas más concretas. ¿Por qué una mujer es más inteligente que un hombre? ¿Por qué un hombre tiene sus capacidades capturadas por una idea fija? Si no lo imaginan, los invitamos a descubrir. Hay muchas diferencias. Yo voy a poner dos o tres, si ustedes quieren. Podría extenderme un par de horitas en este tema, porque el cerebro femenino es apasionante. Primero y principal, hay diferencias de arquitectura neuronal. Ejemplo, por tomar, insisto, detalles para los que estén viendo esto y son médicos o neurólogos, por favor, estoy haciendo una explicación
más bien llana para todo el mundo y de ciertos aspectos solamente. El cuerpo calloso, es decir, aquello que está bajo el pensante, sobre el límbico, en el caso de la mujer es más ancho y más blancuzco. En el caso del hombre es más angosto y más grisáceo. Ustedes dirán, ¿y qué importa la diferencia fisiológica, ancho, angosto, gris, blancuzco? Simplemente porque lo blancuzco es blancuzco porque las conexiones neuronales, axones y dendritas de la mujer tienen una velina que las recubre para proteger y es de color blancuzco. Y en el caso del hombre es porque los núcleos, somas o centros neuronales tienen color grisáceo. Esto evidencia una realidad física. Las mujeres tienen en la conexión entre ambos hemisferios cerebrales, en el cuerpo calloso, mayor cantidad de conexiones. Y el hombre tiene menos cantidad de conexiones. Es la razón, traducido hasta el lenguaje llano, que para venderle a un hombre con 2 argumentos es suficiente, a una mujer menos de 20 imposible. Ahora, desafío hacia el futuro. ¿Cómo es la decisión de quien está en la punta de una pirámide? Es decir, el líder de una empresa, el gerente de una organización, el responsable de un área. Esa decisión de jefatura, de gerencia, de liderazgo, requiere mucha variedad, mayor cantidad de argumentos, factores o insumos para tomar la decisión. Allí abajito, el jefecito, con 2 o 3 variables es suficiente. Entonces, ¿cuál es la arquitectura neuronal hiperconectada más apropiada para tomar una decisión de punta pirámide? Es obvio, ¿verdad? Este es uno de los argumentos interesantes para tomarlo en cuenta. Y voy a decir algo sensible y espero que los varones no me cuestionen por esto. Pero también hay otro detallito que marca una diferencia. Yo lo he analizado muchísimo. Hay una investigación de la Universidad de Leuven en Bélgica. Investigaron 176 ejecutivos banqueros, varones. Los expusieron, en primera instancia, a una estimulación mostrándoles mujeres semidesnudas y lencería femenina. E inmediatamente los sometieron a decisiones de política crediticia, política comercial. ¿Saben qué? Más riesgo, más errores, más velocidad, más audacia, más apresuramiento. El problema es que comparativamente cuando se sometió a grupos de mujeres, obviamente con estimulaciones equivalentes, no las mismas, sino equivalentes del sexo opuesto, no verificaron similares reacciones que entorpecieran la decisión. Y este es un tema importante. Un tema importante porque el área preóptica, vamos a lo técnico ahora, el área preóptica del hombre, es un organito que está en el cerebro límbico también, es el doble de grande. Tiene el doble de cantidad de neuronas, 2,5 veces mayor en volumen. Y eso tiene que ver con la sensibilidad sexual, por percepción real o por imaginación. Y eso hace al hombre más dependiente de la estimulación sexual. Por eso es necesario el entrenamiento del hombre, muy especialmente en estos aspectos, para que tenga equilibrio emocional. Porque de lo contrario, en la interacción de grupos de trabajo en el que hay mujeres, y es muy difícil que el hombre mantenga la vista a los ojos, se le va a bajar bajo el mentón. Y si bien eso provoca un rubor a la mujer, porque le está observando bajo el mentón, claramente es el hombre el que tiene sexualmente capturado el cerebro. Hoy te mostramos cómo funciona el cerebro, cuáles son sus trampas, pero fundamentalmente todo lo que podés hacer para mantenerlo en actividad, para entrenarlo realmente. Los idiomas, un deporte, tocar un instrumento, parte de las elecciones que podés tomar como llamado a la acción. Una motivación especial para un programa como Enfoco, que siempre intenta mostrar ese tipo de puertas, esas salidas, que son entradas a otro lugar. Hasta la próxima.